Entonces ahora vamos a ver el capítulo 2 del libro de Serway, que es movimiento en una dimensión. Ahí vemos diferentes puntos que es posición, velocidad y rapidez instantáneas, análisis de modelo, la partícula bajo velocidad constante, aceleración, diagramas de movimiento, análisis de modelo, la partícula bajo la aceleración constante, objetos en caída libre. Yo espero llegar hasta diagramas de movimiento, ¿no? En esta sesión. Y dice, como una primera etapa en el estudio de la mecánica clásica, se describe el movimiento de un objeto ignorando las interacciones con agentes externos que pueden causar o modificar dicho movimiento. ¿Sí? En el estudio del movimiento translacional se usa el modelo de partícula, y esto de partícula pues se refiere tanto de un átomo hasta planetas, ¿no? Entonces ahí nada más hay que tener en cuenta eso. Eh, en general, una partícula es un objeto parecido a un punto, es decir, un objeto que tiene masa, pero es de tamaño infinitesimal. Por eso les digo que puede ser de un átomo hasta, dice, por ejemplo, si se puede describir, si quiere describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, puede considerarse la Tierra como partícula y obtener datos razonablemente precisos acerca de su órbita. Sí, es lo que les estoy diciendo. Ahora, vamos a ver posición, velocidad y rapidez. Y como antes les había dicho, esto no está tal cual así en el libro. Esto de la definición, aunque lo tienen que saber en del cálculo diferencial, la derivada, y también te voy a sacar una expresión. Esta es la definición de la derivada de f con respecto a x, que es igual al límite cuando la función evaluada en x más delta x menos la función evaluada en x entre delta x, esto es igual a la derivada, ¿sí? Donde x es igual a una función de x de t, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Ahora, también otra cosa importante del cálculo diferencial, que aquí al igual y voy a hacer, lo ve Serway. Por ejemplo, x, que va a ser función de t, va a ser función de t, es igual a a, que es una constante, por t a la n. Entonces, nosotros si queremos, esta es la definición rigurosa de la derivada, ¿no? Ahora, si nosotros queremos sacar la derivada de x con respecto a t, esto a que es igual, pues se baja y a es constante, n, por que en sí, estrictamente hablando, lo que les digo a mis alumnos es, por ejemplo, de respecto a t, de a t a la n, si es una constante, sale de la derivada como la integral, ¿sí? Entonces aquí lo que hacemos es la derivada a por la derivada de t a la n con respecto a t. Esto es a, le voy a poner aquí, n por t a la n menos 1. Eso es estrictamente, y también la de la cadena, dt con respecto a t. Y esto es igual a 1. Entonces, aquí lo que tenemos es que la derivada de x, voy a poner aquí, de x con respecto a t, es igual a n por a por t a la n menos 1. Esto es estrictamente hablando la derivada de esta función que tenemos aquí. Ahora, también delta es igual a, en general, estado final menos estado inicial, como aquí, por ejemplo, delta x es igual a x final, lo voy a poner aquí, x final menos x inicial. ¿Sí? Esto nos va a servir más adelante. Ambos tanto deltas como esta definición de la derivada. ¿Sí? Bueno, entonces ya viendo esto, aquí lo que dice Serway, vamos a hacer, dice la posición X, aquí tenemos posición, velocidad y rapidez. Entonces, yo ayer estaba viendo y me puse así como que, ¿cómo hace esto? ¿No? Ahorita vamos a ver una cosa importante. Ahora, aquí muestra los datos, ya no voy a hacer todo, no voy a ver todo este análisis que hace eh, Serway pero se los voy a explicar. Por ejemplo, aquí tenemos la posición del automóvil en varios tiempos. La posición A está en el tiempo cero, se mueve 30 metros hacia la derecha. Ahora, de la posición B
a la posición, pasaron 10 segundos aquí. Bueno, aquí, perdón, aquí está A. Este es el punto A, es del tiempo 0, está en 30. Y luego de aquí, el punto B, pasaron 10 segundos y se movió a los 52 metros, o sea, se movió 22 metros de aquí a acá. Y luego de aquí se echó de reversa, pasaron 20 segundos y se movió a la posición de 38 metros. 38 metros. Luego acá pasaron 30 segundos, aquí esto el tiempo pues, va a ser positivo, no hay tiempos negativos. Entonces pasó 30 segundos y llegó al punto D donde la posición es 0. ¿Sí? Aquí tenemos como en el plano cartesiano, ¿no? Positivos a la derecha, negativos a la izquierda, ¿sí? En el eje de las X. Aquí está el T, en el eje de las Y X. Ahora, en el punto E, pasaron otros 10 segundos, aquí son intervalos de 10 segundos, y llegó al punto menos 37 metros. Aquí se echó de reversa, ¿no? Y luego entonces pasaron otros 10 segundos y recorrió hasta los menos 53 metros. Ahora, entonces aquí está tabulado la parte física, porque es importante aquí en física, la parte física, y la parte gráfica. Entonces aquí tenemos el punto A, este es el tiempo, va de 0, de 10 en 10, 0, 10, 20, 30, 40, hasta 50 segundos. Entonces, aquí que lo que tenemos, el punto A pasaron 10 segundos y lo que tenemos es, aumentó hasta los 52 metros, ¿no? Aquí está, aquí lo voy a poner como que un poquito más preciso. 30, no se alcanza a ver bien. 30, aquí tenemos 52 metros. Este punto es de 38. Este es el punto 0 metros. Este es menos 37. Y el punto F es menos 53. 53 metros, ¿no? Aquí yo me estoy refiriendo y pensando que esto ya no lo estoy poniendo, pero serían 53 metros. ¿Sí? Entonces, aquí era lo que les decía. Pues aquí tenemos una función. Esta función la podemos, luego hay veces que nos la da la función, y la derivada la podemos sacar sabiendo que gráficamente la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto dado. Entonces aquí, por ejemplo, en t igual a 20 segundos, esta sería la derivada. Pero bueno, aquí esto como que Servo lo va haciendo poco a poco, porque esto también lo podemos, esto es infinitesimal, y esto es en términos de deltas. Ahorita a ver, vamos a ver más o menos. Entonces aquí, ahorita vamos a continuar, ¿sí? Ahora, continuamos aquí. Una cosa importante también que aborda Serwe es el desplazamiento. Y eso está relacionado con la gráfica. Por ejemplo, delta X, que les había dicho anteriormente, se define como X final menos X inicial. Y aquí también, ¿no? La variable independiente es el tiempo. ¿Por qué? Porque pues, está pasando el tiempo y ya se puede mover el coche para adelante, para atrás. Entonces nada más es teniendo en cuenta eso. Aquí tenemos delta X y delta T. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí cabe mencionar el desplazamiento. Es un ejemplo de una cantidad vectorial. Muchas otras cantidades físicas, incluida posición, velocidad y aceleración, también son vectores. Entonces, el movimiento es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque puede tener signo positivo y signo negativo. Sin embargo, el tiempo va a tener es positivo. Bueno, en general, una cantidad vectorial la voy a poner acá, porque eso es importante. Cantidad vectorial. Lo voy a poner como requiere la especificación tanto en dirección como de magnitud. Luego decimos, un vector tiene dirección y sentido. ¿Sí? Entonces ahí nada más. En contraste, una cantidad escalar tiene un valor numérico y no dirección. Tiene
un valor numérico y no dirección. Y no dirección. En este capítulo se usan los signos más y positivo. Voy a poner aquí positivo como más y negativo. ¿Sí? Para indicar la dirección del vector. Aquí, luego yo lo que manejo, en lugar de decir esto, por ejemplo, en esta derivada, yo lo que diría es que la derivada de x con respecto a t en el tiempo igual a 0 perdón, en el tiempo igual a 20 segundos es negativa. ¿Cómo? Como es menor a 0. Si fuera otro, el caso con una pendiente positiva, entonces lo que llamaría mayor. Hay veces que luego cambian como diciendo, es más, es positiva, es negativa. ¿Sí? Bueno, entonces ahí está eso. Y dice, por ejemplo, para movimiento horizontal, ¿sí? Especifique a su árbitro a la derecha como la dirección positiva. Después, cualquier objeto que siempre se mueva a la derecha experimenta un desplazamiento positivo. O sea, esto va a estar en términos de delta x que sea positivo. Y cualquier objeto que se mueva hacia la izquierda experimenta un desplazamiento negativo. Entonces aquí delta x va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque x final va a ser menor que x inicial. Entonces lo voy a poner aquí, miren. ¿Cómo puede ser esto que sea positivo? Pues lo dejo en términos de lo que vale xf, x. Voy a poner la definición de delta x, xf menos x inicial mayor a 0. Lo voy a poner aquí. ¿Cómo tiene que ser? Utilizando las reglas de los... Esto lo puedo pasar para allá. xf tiene que ser mayor que x inicial. ¿Sí? Ahora, por otro lado, xf menos xy va a ser menor a 0 siempre y cuando que, pues va a ser lo contrario, xf va a ser menor a x inicial. ¿Sí? Entonces, esto es lo que pasa cuando delta x es menor a 0 o delta x es mayor a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver aquí todavía me falta algo, lo voy a poner por acá, porque esto es importante, la velocidad promedio. La velocidad promedio, ¿cómo se define? Aquí velocidad. Y esto también lo pongo ahí en términos de la gráfica promedio, porque ahí está algo importante. Velocidad X promedio. Se define como, esto no sé si se los había dicho, esto de en lugar de un signo de igualdad, esto quiere decir se define, no sé si le define como el signo de, con 3 líneas, ¿no? Como delta X entre delta T. ¿Sí? O sea, delta X entre delta T, esa es la velocidad promedio, que esa la vamos a utilizar más adelante. Ahora, aquí, por ejemplo, podemos determinar la delta X promedio, por ejemplo, en este caso, en este punto, Bx promedio sería a X final, sería 52 menos, a ver, lo voy a poner acá, 52 menos 30. Este punto, lo que estoy aquí haciendo es final 52 menos 30, esto tiene las mismas unidades, metros, entre cuánto pasó el tiempo final, sería 10 menos 0 segundos. Entonces aquí, ¿cuánto sería? Pues sería 2.2 Bx promedio es igual a 2.2 metros sobre segundos. Esa sería la velocidad aquí, de aquí a acá, con la que está moviéndose el automóvil que va de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, entonces, ahí está, eso es importante. Ahora,
La rapidez promedio es promedio, prom, de una partícula, una cantidad escalar, se define como la distancia recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total requerido para recorrer dicha distancia. Esta ya no tiene la velocidad, esta X, sino ya nada más prom es igual a D, esta es la distancia recorrida entre el delta T. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Dice, la unidad del sistema, en el sistema internacional de la rapidez promedio es la misma que la unidad de velocidad promedio. ¿Qué es esto? Metros sobre segundos. Es la misma porque tiene metros sobre segundos. Sin embargo, a diferencia de la velocidad promedio, la rapidez promedio no tiene dirección y siempre se expresa como un número positivo. ¿Sí? Advierta la clara distinción entre las definiciones de la velocidad promedio y rapidez. Aquí cabe mencionar que esta es la ecuación 2.2, que la vamos a utilizar, y esta es la 2.3, ¿no? Que la vamos a utilizar después. Entonces, ahí está. Entonces, la velocidad promedio, ecuación 2.2, es el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo, mientras que la rapidez promedio, ecuación 2.3, es la distancia recorrida dividida entre entre el intervalo de tiempo. ¿Sí? Ahora, aquí lo que podemos hacer o tenemos, sí, aquí está lo del cálculo de la rapidez. Miren, vamos a ver el problema con base en estas ecuaciones. Dice cálculo de velocidad y rapidez promedio. Encuentre el desplazamiento, velocidad promedio y rapidez promedio del automóvil de la figura 2.1a, que es el que está acá arriba, entre las posiciones A y F. Dice, vamos a consulte la figura esta, para formar una imagen mental del automóvil y su movimiento. Modele el automóvil como una partícula a partir de la gráfica posición-tiempo dada en la figura 21b, que sería esta. Note que XA es igual a 30, en T igual a 0 segundos, y XF es igual a menos 53 metros en tiempo aquí, ¿no? En 50 segundos es menos 53 metros. Entonces, vamos a utilizar la ecuación 2.1, la que está acá. 2.1, a ver, la 2.1 es la de delta. Esa es la de delta. Entonces, aquí tenemos que delta, para el caso del punto final, entonces tenemos que delta X es igual a XF menos XA, y esto es igual a menos 53 metros, menos 30 metros, esto es igual a menos 83 metros. ¿Sí? Este resultado significa que el automóvil termina 83 metros en la dirección negativa, a la izquierda, en este caso, que fue esto, ¿no? Lo que está pasando acá. ¿Sí? Lo voy a poner un poquito más para acá. Ahí está, quedaría el auto ahí. Este resultado tiene las unidades correctas y es del mismo orden de magnitud que los datos proporcionados. Un vistazo rápido a la figura 21A indica que la respuesta es correcta, que está acá. ¿Por qué? Porque fue para adelante y luego se echó de reversa. ¿Sí? Vamos a aplicar la ecuación 2.2 para la velocidad X promedio, que es igual aquí a XF menos XA entre XTF menos TA, que esto es igual a el XF, pues ya es menos 83 metros, sobre 50 segundos menos 0 segundos. Esto es igual a menos 83 metros sobre 50 segundos, y esto es menos 1.7 metros sobre segundos. ¿Sí? No es posible encontrar sin ambigüedad la rapidez promedio del automóvil a partir de los datos de la tabla 2.1. ¿Por qué? Porque vamos a tener valores negativos y cuestiones de tipo. Porque no se tiene información acerca de las posiciones del automóvil entre los puntos de datos. Si se adopta la suposición de que los detalles de la posición del automóvil se describen mediante la curva de la figura 21b, que es esta, la distancia recorrida
es 22 metros. Aquí como que está. De aquí a acá son 22 metros. Y al igual lo voy a poner así, ¿no? Esta son 52 menos 30 son 22 metros. Los recorridos, ¿sí? Desde A a B. Y luego, y más de 100, más 105 metros de B a F. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Al igual, y lo voy, no sé si a copiar, a ver, déjenme lo voy para no borrarlo de ahí. Bueno, entonces aquí lo voy a hacer, este dibujo, voy a utilizarlo. Entonces de aquí a acá son, dijimos que eran 22 metros, ¿no? 22 metros. Lo voy a poner con otro. Y luego de B a F tenemos de aquí. ¿Cuál es la distancia que hay ahí? A ver. Bueno, entonces aquí tenemos de A a B son 52 metros. Y luego de B a A, aquí tenemos, son menos 53. Distancia positiva, como valor absoluto, 52 más 53, son la distancia recorrida neta fue de 105 metros de B a F. Entonces, eso nos sirve para determinar la velocidad, la rapidez promedio del automóvil. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio? Que es diferente a la velocidad, a la rapidez, ¿no? A la, ¿qué? A la velocidad promedio. Entonces aquí, esta quedaría como D entre delta T, ¿no? Que esto es igual a 105 metros entre 50 segundos, que fue lo que recorrió aquí, ahí está. Entonces esto, velocidad promedio, no, rapidez promedio, es igual a ¿cuánto? A 2.5, ¿no? 2.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí. Note que la rapidez promedio es positiva como debe ser. Considere que la curva café de la figura 21B fuese diferente, de modo que entre 0 y 10 segundos viaja desde A 100 metros y luego regresa a B. La rapidez promedio del automóvil cambiaría porque la distancia es diferente, pero la velocidad promedio no cambiaría, ¿sí? Entonces nada más sería eso, ¿sale? A ver, déjenme ver, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver velocidad y rapidez instantáneas, ¿sí? Si con frecuencia es necesario conocer la velocidad de una partícula en un instante específico en el tiempo t, en lugar de la velocidad promedio, que era como el caso anterior, durante un intervalo de tiempo finito, delta t, ¿sí? Entonces, aquí pone la gráfica, dice, bueno, en otras palabras, nos gustaría poder especificar su velocidad de manera tan precisa como te su posición al notar lo que ocurre lo que ocurre en una lectura particular del reloj, esto es en algún instante específico. ¿Qué significa hablar acerca de qué tan rápido se mueve algo si se congela el tiempo y solo hablar acerca de un instante individual? A finales del siglo XVI, con la invención del cálculo, los científicos empezaron a razonar las formas de describir el movimiento de un objeto en cualquier momento. Entonces, aquí en esta figura tenemos ¿cómo se llama? La gráfica de lo que estaba pasando acá. Miren, tal igual lo voy a poner acá, del automóvil, lo voy a poner. Para continuar, es la misma gráfica del movimiento, aquí para tratar de describir. Si se fijan, nada más que aquí pues ya es otra gráfica, otra forma de interpretar los datos, ¿no? Bueno, entonces, pero a final de cuentas es el mismo automóvil, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, dice gráfica que representa el movimiento del automóvil en la figura 2.1. Una ampliación de la esquina superior izquierda de la gráfica muestra cómo la línea azul entre las posiciones A y B tienen a una línea tangente verde conforme al punto B se mueve más cerca del punto A. Entonces, aquí viene lo de la parte del cálculo diferencial. Por eso dicen que a finales del siglo XVI, con la invención del cálculo, o sea, de ahí se fue, y utilizaron la parte de matemática a cuestiones físicas. Entonces dijeron, ya le hicimos, esto nos sirve para interpretar cuestiones físicas en cálculo integral. Entonces, no nada más porque se les haya ocurrido algo,
¿sí? Entonces, aquí lo que hace es que, como que hace el zoom, luego hay veces que yo les hago así a los chavos, esto es un zoom acá, ¿sí? Entonces, esto lo voy a borrar aquí, nada más es para hacer un acercamiento. Entonces, aquí tenemos estas líneas que si se van alejando, pues va a tender a esto. ¿Y esto qué representa? Pues va a representar la derivada que usted, o la pendiente de la recta tangente. Entonces, esto nos sirve para, porque aquí, por ejemplo, teníamos esto, esta es la velocidad promedio que tenemos acá. Acá, miren, esta XF es, no, pero esta es XF menos XA. Esta sería XF menos XA entre T menos TF menos TA. Entonces, por eso nos da negativo. ¿Por qué? Pues porque la pendiente es negativa. Es una pendiente negativa, eso que les quede claro. Ahora, aquí también pudiéramos determinar la velocidad. Aquí en esta, pero esa es la velocidad. Por ejemplo, esta ya la determinamos acá arriba, si no mal recuerdo. Acá está, miren, la velocidad X promedio de 52 en 30. Lo voy a copiar. Esto lo voy a, nada más para que vean. Esto, así lo voy a copiar. A ver si te lo poner allá. Ahí está. Esta fue la que se calculó en el punto B. Es positiva. ¿Por qué? Pues porque la pendiente es positiva. Aquí esta fue de menos 1.7 metros sobre segundo, la velocidad promedio. ¿Por qué? Porque va a ser negativa la pendiente. Bueno, entonces, aquí lo que se hace es, ahora, a partir del cálculo, nosotros tenemos que la velocidad instantánea se toma como velocidad X es igual a el límite cuando delta T tiende a 0 de delta X con respecto, y este también es una definición, aquí esto, con respecto a T. En notación de cálculo, este límite se llama derivada de X respecto a T. Entonces, ¿esto a qué se convierte? Pues aquí lo voy a poner así como X es igual, tomando el límite a la derivada de X con respecto a T. Esa es la velocidad, que aquí también se define como esto. Entonces, la velocidad instantánea puede ser positiva, negativa o cero. ¿Sí? Cuando la pendiente de la gráfica posición, a ver, déjenme ver aquí, ahí está. De la gráfica posición tiempo es positiva, como en cualquier momento durante los primeros 10 segundos, que es esta, va a ser positiva la pendiente de la recta tangente, o sea, esto va a representar la derivada de X con respecto a T, y esto en sí es la velocidad de X, que sí, se define como la velocidad. Y bueno, aquí está. Bueno, entonces, ahí está. En el punto B, la pendiente y la velocidad instantánea son 0 y el automóvil está momentáneamente en reposo. Aquí, esto sería en X igual a 0. El tiempo, aquí este es tiempo igual a 0. Tiempo igual a 0, este es tiempo igual a 10 segundos. Nada para que lo tengan en cuenta. Dice, la rapidez instantánea de una partícula se define como la magnitud de su velocidad instantánea. Como la rapidez promedio, la rapidez instantánea no tiene dirección asociada con ella. Por ejemplo, si una partícula tiene una velocidad instantánea de más 25 metros por segundo a lo largo de una recta dada y otra partícula tiene una velocidad instantánea de menos 25 metros sobre segundo a lo largo de la misma recta, ambas tienen una rapidez de 25 metros sobre segundo. Entonces, ahí es nada más la magnitud. Sí, bueno, entonces ahí está. Lo que representa esto es la derivada y esto es la velocidad y ya. Entonces vamos a ver aquí, bueno, aquí tenía esto, la expresión, velocidad instantánea y es esto, ¿no? Sí. Aquí nada más se me pasó esto, 105 de BAF, pero también se me pasó la parte de los, de BAA, o de AB, no, sí, de más bien de A a B, ¿no? De A a B, fueron 52 menos 52.
52 menos 30 son 22. Entonces se le suma esto más esto, da 127 entre 50, da 2.5 metros sobre segundos. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la parte de un ejemplo conceptual con respecto a esto de la parte de la velocidad de diferentes objetos. Se considera los siguientes movimientos unidimensionales. Una bola lanzada directamente hacia arriba llega al punto más alto y cae de vuelta hacia la mano del lanzador. Vamos a ver, la velocidad promedio para la bola lanzada es cero, porque la bola regresa al punto de partida, por lo tanto su desplazamiento es cero. Hay un punto donde la velocidad instantánea en lo alto es cero en lo alto del movimiento, por la gravedad, ¿no? Ahora, un automóvil de carreras parte del reposo y aumenta su rapidez hasta 100 metros sobre segundo. La velocidad promedio del automóvil no se puede evaluar sin ambigüedad con información dada, pero debe tener algún valor entre 0 y 100 metros sobre segundo, puesto que el automóvil tendrá una velocidad instantánea entre 0 y 100 metros sobre segundo en algún momento. Durante el intervalo debe haber algún instante cuando la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio durante todo el intervalo. Dices, inciso C, una nave espacial navega por el espacio con velocidad constante. Existen algunos puntos en el movimiento de estos objetos donde la velocidad instantánea tenga el mismo valor que la velocidad promedio durante todo el movimiento. Si es así, identifique él o los puntos. Puesto que la velocidad instantánea de la nave espacial es constante, su velocidad instantánea en cualquier tiempo y su velocidad promedio durante cualquier intervalo de tiempo son iguales. Entonces, nada más ejemplo conceptual. Vamos a ver el ejemplo 2.3. Dice, una partícula se mueve a lo largo del eje X. Su posición varía con el tiempo de acuerdo con la expresión X igual a menos 4t más 2t al cuadrado, donde X está en metros y t está en segundos. La gráfica, posición, tiempo para este movimiento se muestra en la figura 2.4, que esta también la podemos generar a partir de esta gráfica, por ejemplo en Excel, ¿no? Note que la partícula se mueve en la dirección X negativa durante el primer segundo del movimiento. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un signo negativo en esta función. En el momento t igual a un segundo. Este está momentáneamente en reposo y se mueve en la dirección X positiva en tiempos mayores a un segundo. ¿Sí? Entonces aquí va a ser una pendiente negativa. Bueno, entonces dice, inciso A, determina el desplazamiento de la partícula en los intervalos de tiempo t igual a 0 a t igual a 1 segundos y t igual a 1 segundo a t igual a 3 segundos. ¿Sí? Entonces para eso vamos a ver lo de la gráfica. Entonces aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a determinar, pues rápidamente vamos a ver delta XA, de XA a B, es igual a cuánto, XF menos X inicial igual a XB menos XA. Esto es igual a, utilizamos la función X de T es igual a menos 4T más 2T al cuadrado. Partimos de esta expresión. Aquí les digo, es un poquito más, yo lo diría talachudo, pero bueno. Lo pongo así, menos 4 XB por 1 más 2 por 1 segundo al cuadrado menos 4 por 0 más 2 por 0 porque es en el tiempo 0 al cuadrado y pues todo, pues esto es 0. Entonces esto va a ser menos 4 y 2 por 1, 2 menos 2. Espero que no haya problema. Delta X A hasta B. Es igual a 2 metros menos 2 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que determina el desplazamiento? ¿No? Ahora, del delta X a B a D, B a D, se hace lo mismo. Aquí nada más la posición es sustituir, ¿no? Entonces aquí es menos 4 por 3, ¿verdad? Que es el tiempo 3
más 2 por 3 al cuadrado menos 4 por 1 más 2 por 1 al cuadrado. Aquí es menos 4, 3 por 3, 9 por 2, 18. Esto va a ser igual a menos 2, es lo mismo que está acá. Esto va a ser menos 12 más 18. Entonces delta x b a d es igual a 6 menos 2. No, 6 menos 2 sería, bueno, aquí es, si no lo voy a hacer de nuevo, lo voy a poner acá. Sería 6 metros menos da más 2 metros. Esto es igual a 8 metros. Ese es el desplazamiento que hay de B a D. ¿Sí? Ahora, a ver. Aquí una anotación que hace este Serwes dice, también es posible leer estos desplazamientos directamente de la gráfica posición-tiempo. Es como quieran ustedes, ¿no? Aquí esto es menos 2. Luego aquí son 6. Y luego más 2. Bueno, estos 2 metros desplazados serían 8, ¿no? Que está acá. Bueno, entonces, a ver aquí. Dice, calcula la velocidad promedio durante los intervalos. Este me faltó. Es el inciso B. Dice, calcula la velocidad promedio. No, la de X promedio, ¿no? X promedio. Durante estos dos intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues, ya nada más lo que tenemos es la parte de los delta, ¿no? Voy a poner así. Para el primer caso, X promedio es igual a delta X a B sobre su delta T. Entonces aquí pues quedaría como menos 2 metros entre un segundo, ¿sí? De final menos T inicial, 1 menos. Entonces aquí esto es igual Bx promedio es igual a menos 2 metros sobre segundo. Ahora, por otro lado, Bx promedio igual a delta X B a D entre delta T. Esto al igual y si lo va a hacer, aquí es 8 metros sobre 3 menos 1, ¿no? 3 menos 1 segundos. Entonces aquí son 2. Bx promedio es igual a 4 metros sobre segundo. Entonces aquí, mira, voy a poner la gráfica, la voy a hacer acá. Aquí, para ver cómo se determina la velocidad promedio. Entonces el inciso C es encuentre la velocidad instantánea. Velocidad instantánea en tiempo igual a 2.5 segundos. Entonces aquí, mediante la pendiente de la recta, esta, de la figura, que sería en el punto, 2 puntos, aquí va a ser esta. Dice, mida la pendiente de la recta verde en t igual a 2.5 segundos. Punto C en la figura es este punto. Bx es igual a, por ejemplo, aquí, esta seguiría por acá, ¿no? 10 metros, le voy a poner aquí. 10 metros menos 4 metros. Y como que no alcanza a ver. Pero ahorita lo voy a hacer de otra forma. Como menos 4 metros entre 3.8 segundos menos 1.5 segundos. Esto es igual a más 6 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en esto. Hay otra forma. Otra forma, pues tenemos que x de t, esta no la pone ahí Serway, pero la voy a poner menos 4t más, ¿cuál es la expresión?
2t al cuadrado. Entonces, sabemos que la velocidad x es igual a la derivada de x con respecto a t. Entonces, aquí lo que puedo hacer es sustituir esta d con respecto a t. ¿De quién? De menos 4t más 2t al cuadrado. Esto lo hace más adelante, pero al igual y para... No está de más, no está de más. Entonces aquí, esto, utilizando esto de dt, lo hago, aplico las leyes de los 4t más la derivada con respecto a t de 2t al cuadrado. Entonces lo que les decía, ¿no? Una constante y este con todo y signo, pues sale, este 2 sale de la derivada, lo va a hacer paso a paso, ¿eh? Esto es igual a menos 4 por la derivada de t con respecto a t, luego más 2 de t al cuadrado con respecto a t. Esto es igual a la derivada de t con respecto a t, pues esto es 1. Entonces esto es menos 4 más 2t, aplicando la regleta esta, por la derivada de t, que es la regla de la cadena con respecto a t. Y de manera similar, esto es igual a 1. Y van a ver, van a ver. Bx es igual a menos 4 más 2 por t. Entonces ahora, aquí también la velocidad, estrictamente hablando, la velocidad en x es función del tiempo. Entonces, velocidad x en el tiempo igual a 2.5. Esto es igual a menos 4 más 2 por 2.5. Entonces la velocidad en x, ¿cuánto da? Aquí nada más cabe mencionar que se me estaba pasando el 2 de la derivada. Pues 2 por 2, 4. Iba a ser 4 menos 4 más 4 por 2.5 y da 6 metros sobre segundo. Que es lo mismo que está dando acá, ¿no? Que a final de cuentas, lo que está haciendo aquí con esta expresión es lo mismo. O sea, esto es la derivada de x con respecto a, que es igual a menos 4 más 4t. Esto es en sí bx. Bueno, aquí estrictamente hablando sería en t igual a 2. 2 ¿qué valor? 5 segundos, ¿no? Se evalúa ya. Aquí todo esto se evalúa. T igual a 2.5. Esto 2.5 segundos. Es un punto. Ahí es importante. Bueno, entonces vamos a ver. A ver, déjame ver. Otras definiciones. A ver, déjame ver aquí esto. Aquí ya se terminó esto. Entonces aquí, modelos de análisis. La partícula bajo velocidad constante. Entonces, un análisis de modelo es una situación común que se presenta una y otra vez en la resolución de problemas de física, puesto que representa una situación física común, también representa un tipo común de problemas que ya se ha resuelto. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí dice, como primer paso hay que identificar el análisis de modelo que sea apropiado para el problema. Para hacer esto, piense cuidadosamente acerca de qué está pasando en el problema y hágalo coincidir con una situación que haya tenido. Una vez que se ha identificado el análisis del modelo, hay un pequeño número de ecuaciones para elegir que sean apropiadas para ese modelo, a veces una sola ecuación. Por lo tanto, el modelo indica qué ecuaciones o ecuaciones utilizar para la representación matemática. Entonces, aquí tenemos esta. Apliquemos la ecuación 2.2, que es la ecuación de la derivada. No, perdón, de la ecuación 2.2, que es esta. Esta es la ecuación 2.2.
que tenemos, ¿sí? Para construir el primer análisis de modelo para resolver problemas. Considera una partícula que se mueve con una velocidad constante. El modelo de partícula bajo velocidad constante se aplica a cualquier situación en la que una entidad que se pueda representar como partícula se mueva con una velocidad constante. Entonces, aquí tenemos esta expresión. La velocidad x es igual a delta x sobre delta t. Y reconociendo que delta x es igual a xf menos xy, entonces aquí lo que pudiéramos hacer, bx es igual a xf menos xy entre delta t. Esto lo pasamos multiplicando, bx por delta t es igual a xf menos xy. Y pasamos del otro lado y lo intercambiamos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar como xf es igual a xy más bx por delta t. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos eso. Además, para una velocidad x constante, pues tenemos que para un tiempo, aquí ya no va a ser delta t, sino va a ser solamente el tiempo, ¿no? Dice posición como una función del tiempo para el modelo de la partícula bajo velocidad constante, que se tiene este. Entonces, aquí también en la figura 2.5, que es esta, es una representación gráfica de la partícula bajo velocidad constante. La pendiente es delta x sobre delta t, que es bx, una velocidad constante. Esta gráfica es x contra t. En esta gráfica, posición tiempo, la pendiente de la recta que representa el movimiento es constante igual a la magnitud de la velocidad. Esta es la 2.7, la ecuación. Esta ecuación, que es la ecuación de una línea recta, de la representación matemática del modelo de partícula bajo velocidad constante, ya que esta tiene la forma del y es igual a b más mx, ¿sí? Donde m es la pendiente y es la velocidad. X es la ordenada, esto lo voy a poner así, pues b, y esto es la pendiente, m, sin nada para tenerlo en cuenta eso. Bueno, entonces, esperando que no haya problema con esto, vamos a ver el ejemplo. Dice, modelado de un corredor como partícula. Una científica estudia la biomecánica del cuerpo humano. Ella determina la velocidad de un sujeto experimental mientras corre a lo largo de una línea recta con una velocidad, con una rapidez constante. La científica activa el cronómetro cuando el corredor pasa por un punto conocido y lo detiene después de que el corredor pasa por otro punto a 20 metros de distancia. El intervalo de tiempo que indica el cronómetro es de 4 segundos. ¿Cuál es la velocidad del corredor? Si modelamos el corredor de movimiento como partícula, porque su tamaño y el movimiento de brazos y piernas son detalles innecesarios, entonces como una partícula, ¿no? Como una esfera, como lo que sea. Puesto que el problema establece que el sujeto corre como una rapidez constante, se modela como una partícula bajo velocidad. Entonces la persona o el corredor es partícula, físicamente hablando, partícula bajo velocidad constante. Constante. ¿Sí? Entonces, habiendo identificado el modelo que se aplica a la ecuación, es esta bx es igual a delta x sobre delta t es igual a xf menos xy sobre delta t. Esto es igual a 20 metros menos 0 metros sobre 4 segundos, que fue lo que se tardó. Bx es igual a 5 metros sobre segundos. Ahora dice, si el corredor, el inciso B, dice, si el corredor continúa su movimiento después de desactivar el cronómetro, ¿cuál es su posición? ¿Cuál? Aquí no lleva acento en la U, no lleva acento. ¿Cuál es su posición después de transcurridos, después de 10 segundos? Transcurrido, ¿no? Dice, entonces, ahora, como la velocidad es constante, la rapidez es constante,
utilizamos la expresión x, f es igual a xy más bx por t. Entonces, sustituyendo los valores, xy parte del 0 más 5 metros sobre segundo por 10 segundos. Que también aquí es importante la parte de el análisis dimensional, ¿eh? Entonces, nada más eso. Segundos con segundos se va y nos va a quedar metros. Entonces, aquí tenemos que xf es igual a 50 metros que recorrió. 50 metros bajo esta velocidad constante. ¿Sí? El resultado del inciso a una velocidad razonable para un ser humano. Perdón, es el resultado del inciso a una velocidad razonable para el ser humano. ¿Cómo se compara con rapideces de récord mundial en carreras de 100 metros y 200 metros? Entonces nada más hay que observe que el valor del inciso B es más del doble que el de la posición de 20 metros, donde se desactivó el cronómetro. Este valor es consistente con el tiempo de 10 segundos, que es más del doble con el tiempo. Entonces, nada más hay que tener en cuenta eso. Bueno, entonces aquí otro punto importante que hay que tomar en cuenta es modelo de vara. Lo voy a poner acá, que es el modelo de partícula bajo rapidez constante. La ecuación básica para este modelo es la ecuación 2.3 con la rapidez promedio, entonces sustituida por la rapidez constante. Entonces aquí la tenemos como B es igual a D entre delta T. En el caso anterior era B promedio, ¿no? Entonces aquí nada más se le quita esto de la B promedio y se queda como B. Dice, como ejemplo, lo voy a poner acá, ahorita vamos a ver. Dice, como ejemplo, considera una partícula que se mueve con rapidez constante en una trayectoria circular. Entonces aquí es un ejemplo. Voy a poner aquí trayectoria. Circular. Si la rapidez es 5 metros sobre segundo y el radio de la trayectoria es de 10 metros, la rapidez es igual a 5 metros sobre segundos y el radio de la trayectoria R es igual a 10 metros. Se calcula el intervalo de tiempo requerido para completar un viaje alrededor del círculo. Entonces, partimos de la expresión B es igual a D sobre delta T. Entonces, aquí despejamos delta T. Delta T es igual a D, la distancia sobre la velocidad. Y la distancia es 2pi por R, que es el perímetro, sobre la velocidad. Entonces, delta T. Y aquí también estoy haciendo el análisis dimensional, ¿eh? 2pi por el radio, que son 10 metros, entre 5 metros sobre segundo. Y aquí esto se cancela y sube los segundos. Entonces, delta T vale 12.6 segundos. Y ese es el tiempo de la trayectoria circular con respecto a un círculo, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a ver con la parte de la aceleración. En el ejemplo 2.3, que fue uno de los que ya vimos anteriormente, se trabajó con una situación común en la cual la velocidad de una partícula cambia mientras se mueve. Cuando la velocidad esta cambia con el tiempo, se dice que la partícula acelera, ¿sí? Entonces también como ustedes están corriendo, están trotando y corren más rápido, pues hay una aceleración. Por ejemplo, la magnitud de la velocidad de un automóvil aumenta cuando se pisa el acelerador, que es lo mismo similar a lo que le estaba diciendo. Y disminuye cuando se aplican los frenos. Vea cómo cuantificar la aceleración. Entonces, aquí, 26. Aquí no tenemos esta. Ah, sí, aquí la tenemos, esta figura. Voy a poner acá. Voy a poner más abajo. Ahí así, miren.
Y aquí tenemos que el automóvil, un automóvil modelado como una partícula que se mueve a lo largo del eje X de A a B, tiene una velocidad BXY en T igual a TI y una velocidad BXF en T igual a TF. Gráfica velocidad-tiempo, la línea café para la partícula que se mueve en una línea recta, la pendiente de la línea azul, de la línea recta azul que conecta A y B es la aceleración promedio del automóvil durante el intervalo de tiempo delta T, TF y menos TI. Y la pendiente de la línea verde es la aceleración instantánea, que eso ya sería la derivada, ¿no? La derivada de X con respecto, pues aquí nada más lo que sería la diferencia de esta aceleración promedio, pues que esta línea es la derivada de Bx con respecto a T. Sí, nada más es eso. Entonces, el automóvil se mueve con diferentes velocidades en los puntos A y B. Y ya, ¿no? Entonces ahí está, delta T, este es delta T, delta Bx, para determinar la aceleración de X promedio. Aceleración promedio, que es muy similar a la velocidad promedio, ¿no? Y la aceleración instantánea. Entonces ahí las tenemos las dos. Y, a ver, aquí tengo una otra gráfica, no, ya no. Entonces, esto es importante y lo vamos a tomar en cuenta más adelante con un ejemplo, una gráfica. Sí, a ver, déjenme ver la aceleración de cualquier instante. A ver, déjenme un tantito. Ahora, la fuerza es proporcional a la aceleración. Entonces, ¿cómo lo podemos representar? Pues aquí, fuerza X es proporcional a X, ¿sí? Y aquí esto, aparte de la imagen que tenemos acá, dice, pregunta rápida, 2.3. Hago una gráfica velocidad-tiempo para el automóvil de la figura 2.1. Supongo que la rapidez, el límite para el camino en el que se desplaza el auto es 30 kilómetros por hora. A ver, espérenme. A ver, es un automóvil, viaja hacia el este y frena. ¿Cuál es la dirección de la fuerza del automóvil que hace que frene? Hacia el este, hacia el oeste, ni al este ni al oeste. Bueno, desde ahora se usará el término aceleración para dar a entender la aceleración instantánea. Cuando se hable de la aceleración promedio, siempre se usará el adjetivo promedio, puesto que Bx es igual a dx con respecto a t. Y la aceleración también se escribe como la dBx con respecto a t, que se la hemos visto anteriormente, y la velocidad. Entonces se sustituye de manera similar como lo había hecho anteriormente, d en dt por dBx, y dx, hay así, ¿no? De t, donde esto es bx. Y esto pues yo también lo podemos hacer, y pues la segunda derivada, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, aquí entonces, esta gráfica es de bx con respecto al tiempo y la aceleración de x con respecto al tiempo. Dice, la aceleración instantánea se obtiene de la gráfica velocidad-tiempo. Inciso A, en cada instante la aceleración en la gráfica de x es en función de t, y b es igual a la pendiente de la línea tangente de la curva de bx con respecto, en función de ta. Entonces aquí, esta va a ser positiva, aquí va a ser igual a 0, la pendiente, esta. Bueno, aquí no, aquí va a ser igual a 0, ¿no? Por ejemplo, aquí en el punto, la pendiente. Okay. Lo voy a poner así con otro color. Esta es igual a 0 en el tiempo que sería aquí. Esta es la derivada de bx con respecto de bx. Respecto a t igual a 0. Bueno, viene de acá, ¿verdad? Esto. ¿Sí? Y aquí esta va a ser negativa, por eso la aceleración es negativa. Aquí es de forma cualitativa, ¿no? De forma cualitativa este análisis.
Ahora, vamos a irnos a al ejemplo conceptual. Dice relaciones gráficas entre X, BX, AX. ¿Sí? La posición de un objeto que se mueve a lo largo del eje X varía con el tiempo, como en la figura 28A. Está aquí. Aquí está. Entonces, grafica la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo para el objeto. Entonces, aquí la velocidad en cualquier instante es la pendiente de la tangente de la gráfica X de t en dicho instante. Entre tiempo igual a 0 y tiempo igual a, entre estos tiempos, la pendiente de la gráfica xt aumenta uniformemente de modo que la velocidad aumenta linealmente. Entonces, es esto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo como que en paralelo, como se muestra en la figura. Entre TA y TV, la pendiente de la gráfica x de t es constante. De esa manera, la velocidad permanece constante. Y si la velocidad permanece constante, pues aquí va a ser, no va a haber aceleración. O la aceleración, bueno, sí. Ahora, entre TV y TD, la pendiente de la gráfica XT disminuye de igual manera el valor de la velocidad de la gráfica BX de T. Aquí permanece constante porque no, la pendiente es constante. Esto es constante. Aquí también es constante la aceleración. Es lo que quiere decir. Y aquí va disminuyendo un poco la pendiente entre TD, TB y TC. A ver, en TD, que sería la pendiente de la gráfica X de T es igual a 0, que era lo que les decía, ¿no? O aquí. Más bien es esto. Aquí la derivada de X con respecto a T, es igual a 0. Entonces esto implica esto. Y ya. Aquí esto va a ser negativo. Aquí esto va a ser positivo aquí. Va a cambiar. Aquí se permanece constante. Entonces esto lo vamos a ver aquí. Va a ser negativo. Por eso aquí es negativo los valores. Y ya. Bueno, entonces la aceleración en cualquier instante es la pendiente de la tangente de la gráfica Bx contra T. En dicho instante, en esta figura, la aceleración es constante y positiva entre 0 y TA. 0 y TA es positiva. Y para T mayor a TF, a ver, déjenme, es negativa entre TV y TE, porque está teniendo la pendiente negativa, ¿sí? Entre TE y TF la aceleración es positiva, entre TE y TF, porque aquí es positiva la pendiente. ¿Sí? Negativa la pendiente, igual a acá, ¿no? Bueno, aquí es igual a 0, ¿no? Entonces, observe que los cambios súbitos en aceleración que se muestran en esta figura, no son físicos. Tales cambios instantáneos no ocurren en la realidad. Pero bueno, aquí está en la parte de las pendientes, ¿no? Que es en sí la derivada. Aquí tenemos la pendiente positiva, aquí es constante, este es igual a 0 la aceleración, no hay aceleración, la velocidad permanece constante. Aquí va disminuyendo la pendiente. Bueno, va la pendiente, y aquí es igual a 0, pues punto, y ya nada más aquí tenemos de TB a TE, es negativo. Sí, esta nada más aquí la vemos en forma cualitativa, ¿no? Para ver esto de las partes de las pendientes. Ahora, vamos a ver este problema. Dice, aceleración promedio e instantánea. La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje X varía de acuerdo con la expresión Bx igual a 40 menos 5t al cuadrado metro sobre segundo, donde t está en segundos. Y aquí va hacia abajo, ¿por qué? Y es una cuadrática. ¿Por qué? Pues porque tiene un signo negativo, la forma cuadrática de la velocidad. ¿Sí? Encuentre la aceleración promedio en el intervalo t igual a 0 a t igual a 2 segundos. Entonces, de manera similar que lo que habíamos visto anteriormente, nada más que ahora lo hacemos en términos de la velocidad para determinar la aceleración. Ahora lo que hacemos aquí, Bx en A es igual a 40, utilizamos la expresión menos 5 por 0
al cuadrado. Esto se va a 0, esto es igual a 40 metros sobre segundo. Bx en B es igual a 40 menos 5 por 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Es 40 menos 20 es 20 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, delta t, pues ya es delta t es solamente 2 segundos. La aceleración AX promedio es igual a BX, B menos BX A entre TF menos T inicial. BXB son 20 menos 40 entre 2 menos 0 segundos. Esto es metros sobre segundos. Entonces, AX promedio es igual a ¿cuánto? Pues aquí son menos 20, entre 2 son 10, menos 10 metros sobre segundo. Pues ahí lo tenemos. Esto es igual a menos 10 metros sobre segundo la aceleración promedio. Y aquí se ve, ¿no? De aquí de A a B es negativa. ¿Sí? El signo negativo es consistente con las expectativas. La aceleración promedio representada por la pendiente de la recta azul, que une los puntos inicial y final. La gráfica es negativa. Entonces aquí también, ¿no? Regresando a la parte de esta es negativa. Vamos a tener valores negativos si es la pendiente negativa. Entonces por eso les digo que aquí es forma cualitativa, ¿no? Nada más para ver el análisis, qué signos tienen las pendientes y las velocidades, pues va a ser así. Bueno, entonces, ahora determinen la aceleración en tiempo igual a 2 segundos. Ahí lo hace de manera distinta. ¿Cómo lo pudiera hacer yo? Ya que lo voy a hacer de manera distinta a lo que hace Serway. Con respecto a la derivada AX es igual a dBx con respecto a t. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es d en dt. Sustituyo la expresión de la velocidad que es 40 menos 5 t al cuadrado. Entonces la derivo. La derivada de 40 con respecto a t menos la derivada con respecto a t de 5 t al cuadrado. La derivada de una constante es igual a 0. Eso sí, espero que no haya problema. Entonces aquí la derivada la sacamos constante. Entonces aquí será menos 5 por la derivada de t cuadrada con respecto a t. Entonces esto es menos 5 por 2 veces t por la regla de la cadena de t. Esto aquí es igual a 1. Entonces la aceleración instantánea es igual a menos 5 por 2, 10, menos 10 por t. Esta es la expresión de la derivada. Entonces la queremos en a los 2 segundos. Por eso le digo que al igual puede pensarse que es un poquito más difícil. Pero AX es igual a AX función del tiempo. Igual a menos 10t. Entonces, aplicando esto a X a los 2 segundos es igual a menos 10. Que es bueno por 2. Sería AX a los 2 segundos es igual a menos 20 metros sobre segundo al cuadrado, que es un poco distinto. Serway los hace con respecto a la evaluación y BXF y no sé qué tanto, pero yo creo es menos complicado hacerlo así. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos ahora con diagramas de movimiento. Con frecuencia los conceptos de velocidad y aceleración se confunden uno con otro, pero en realidad son cantidades muy diferentes. Al formar una representación mental de un objeto en movimientos, en movimiento a veces es útil usar una representación pictórica llamada diagrama de movimiento para describir la velocidad y la aceleración mientras un objeto está en movimiento.
Entonces, aquí lo que vemos es la parte de diagrama de movimiento en esta figura, por un automóvil que se mueve con una velocidad constante, aceleración cero. Entonces aquí va a una velocidad manteniéndose constante. No le acelera ni le frena, como es lo que estaba diciendo Servo anteriormente. Ahora, en el inciso B, en la parte superior tenemos las flechas que representan la velocidad. Por eso aquí son las flechas iguales, del mismo tamaño. ¿Sí? Y abajo se muestran las flechitas moradas de la aceleración. Dice, diagrama de movimiento para un automóvil cuya aceleración constante está en la dirección de su velocidad. El vector velocidad en cada instante se indica mediante una flecha roja y la aceleración constante se indica mediante una flecha violeta. Bueno, entonces aquí, en la aceleración es constante, por eso las flechas. Pero la velocidad se va incrementando, es como si le estuviéramos aumentando, apretando poquito el acelerador, ¿no? Se está aumentando la velocidad. ¿Sí? Por último, el diagrama de movimiento para un automóvil cuya aceleración constante está en la dirección opuesta a la velocidad en cada instante. Entonces aquí también se ve interesante. ¿Por qué? Porque le aceleramos, es como si fuera, no sé, un coche estos de los dragster o de los que echan arrancones. Empiezan con una velocidad alta, pero aquí la aceleración es hacia atrás. Entonces va a disminuir su velocidad. Entonces esto es importante visualizar. Sí, entonces esto nada más es para verlo la parte física. Y ahora vamos a ver la partícula bajo la aceleración constante. De manera similar como lo habíamos visto anteriormente, AX es igual a BXF menos BXI entre T0 menos 0. Entonces, aquí lo que tenemos, pues ya nada más AX por T es igual a BXF menos BXI. Entonces esto lo pasamos del otro lado como signo positivo y tenemos esta expresión para una aceleración constante. ¿Sí? Para aceleración constante. Y esta poderosa expresión permite determinar la velocidad de un objeto en cualquier tiempo t si se conoce la velocidad inicial bxi del objeto y su aceleración ax. Entonces aquí es esto. En la figura 2x11 la vamos a poner aquí, esta. Me lo voy a poner acá, ahí así. Tenemos otra vez, ¿no? Lo de las gráficas. Esto es muy frecuente en la parte física. X contra T. La gráfica de X inicial, pendientes BXI, aquí. Pendientes en el tiempo T, BXF. Y aquí como que lo vamos trasladando, ¿no? Y esto viene de la derivada, ¿no? La pendiente de la recta tangente es la derivada y es la derivada, a su vez representa la velocidad. Entonces de aquí la pendiente es igual a la aceleración. Tenemos que la pendiente, por ejemplo, aquí es positiva en todos los casos, en todos los casos. Si fuera, lo voy a hacer un ejemplo, si fuera, no sé, aquí, pues ya esto sería negativa. Entonces nada más para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí todo esto es positivo. AXT, BXF, BXI. Aquí la BX, esta también tiene la forma de qué tipo, pues del tipo Y es igual a B más MX, ¿sí? Donde B es igual a BXI y la pendiente es igual a la aceleración. Entonces aquí, como la pendiente es una línea, pues la pendiente va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí lo vemos eso. De las tres, como en el caso anterior, ¿no? Más o menos, aquí es un poquito, no sé si un poquito más complicado, pero es muy similar, porque lo vemos en términos de gráficos, ¿sí? Pues entonces, eso es importante. Otra cosa importante es que, puesto que la velocidad con la aceleración constante varía linealmente en el tiempo, de acuerdo con la ecuación 2.13, que es esta, 2.13, se expresa la velocidad promedio en cualquier intervalo de tiempo como la media aritmética de la velocidad inicial BXI y la velocidad final. Entonces, esta es la velocidad que es una media aritmética, un cambio, a ver, déjenme ver, es un promedio aritmético. Este, a final de cuentas, es un promedio
aritmético para la velocidad de X promedio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también tenemos varias ecuaciones que vamos a utilizar más adelante. ¿Sí? Que es, por ejemplo, a partir de las ecuaciones ya vistas anteriormente, XF menos XY es igual a BX promedio por T, que esto parte de que BX promedio es igual a XF menos XY entre T o delta T, ya se toma aquí. Y además la BX promedio y esta BX promedio pues es esta. Ah, bueno, desde el 1/2, ¿no? Ahí está, BX promedio. Y haciendo un poco de álgebra, aquí nada más quedaría como esto es igual, pues ya nada más pasando esto para el otro lado, queda esta expresión. La posición XF es igual a XY más 1/2 de BXY más BXF por T, ¿sí? Para una aceleración constante. Entonces es importante. Es importante porque lo vamos a utilizar frecuentemente en la resolución de problemas. Ahora, esta es otra ecuación. XF es igual a XY más 1/2 de BXY más BXY más XT. ¿Y esto de dónde parte? Ah, pues de la ecuación 2.13, ya que nosotros tenemos que BXF es igual a BXY más AXT, que es esto en sí lo que estamos haciendo. Esta es BXF. Nada más estamos jugando, se está jugando con las ecuaciones. Esta es la misma ecuación, nada más que se sustituye aquí esta, que da esta ecuación, y esta es una ecuación para determinarla. O sea, ¿para qué hacen tanto de estas ecuaciones? Ah, pues esto si tenemos la velocidad de XF y BXY y determinamos la posición de final. Entonces ahí va a depender. Aquí si tenemos XY y BXY y la aceleración para determinar la posición final. ¿Sí? Entonces ahí va, les digo, es como si estuviéramos jugando con las ecuaciones, que luego tampoco no están en juego, pero sí se están utilizando las ecuaciones que se han visto previamente. Ahora, aquí tenemos otra expresión de que XF es igual a XY más 1/2 de BXY más BXF. ¿Y esto de dónde sale? Pues que, a ver, déjenme ver, esta va a salir, esta, a ver, déjenme ver. Pues también de esta ecuación de XY más AX T, X por T. ¿Y cuál otra ecuación? La de XF es igual a esta. Y utilizamos ahí las ecuaciones. En sí, aquí también tenemos la ecuación de XF al cuadrado es igual a BXY. Haciendo un poco de álgebra también. Más 2 veces la aceleración de X por XF menos XY. Y aquí utilizamos la velocidad de X final, ¿no? Al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos estas ecuaciones. Otras, dice, esta ecuación proporciona la velocidad final en términos de la velocidad inicial, la aceleración constante y la posición de la partícula. ¿Qué es esto? Entonces va a depender de los datos que tengamos. Y esto, ¿cómo hay que tratar de entender estas ecuaciones? Pues no hay más que hacer problemas. O sea, más que para hacer uso de estas ecuaciones, pues se tiene que hacer muchos problemas. Ahora, para movimiento, con aceleración cero, aquí tenemos con aceleración cero, las ecuaciones anteriores se reducen a que BXF es igual a BXY es igual a BX. Y XF es igual a XY más BX. Que aquí esto sería XF menos XY igual a BX por T. Entonces esta pues parte de las ecuaciones anteriores. XF menos XY sobre T. Esta ya la habíamos visto principalmente. Dice,
Todas las ecuaciones son ecuaciones cinemáticas, estas ecuaciones que hemos visto aquí encerradas, que son las ecuaciones que vamos a ver. Todas estas también que estoy encerrando aquí. A ver si no me voy chueco. Ahí está. Son ecuaciones cinemáticas y estas ecuaciones las vamos a utilizar para la resolución de problemas, que vamos a ver más adelante. A ver si aquí tengo un resumen. No tengo un resumen. Pero bueno, ya al igual y con esto. No, sí. Ya con esto ya al igual si no voy a terminar. La figura 2.12, relación de cada gráfica BX en la parte superior con la BX. Bueno, tenemos ahí lo de las velocidades positiva, esta va a ser mayor, esta va a ser constante y así, ¿no? Bueno, entonces, ahora, número de ecuación, estas son las ecuaciones, ¿no? Partículas ecuaciones cinemáticas para movimiento de una partícula bajo aceleración constante, número de ecuación, esta es velocidad como función del tiempo, posición como función de velocidad y tiempo, que es la que estamos viendo, posición como función del tiempo, y velocidad como función de la posición. Nota, el movimiento es a lo largo del eje X. Entonces aquí tenemos los números de ecuaciones y estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en los ejemplos o problemas que vamos a ver. Y hasta aquí ya termina por lo menos la parte teórica, ¿sí?